Estamos estudiando esta carta que hemos titulado la Carta de la Libertad, que es la epístola a los romanos, una carta que escribió el apóstol Pablo y que es la primera de las cartas que tenemos en la Biblia, ¿no? Del apóstol. Es tremendo lo que estamos viendo. No sé si ahora vamos a leer el texto de hoy, que es el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el final del capítulo, que es el 31. Pero vamos a hacerlo como siempre, ¿no? De forma interactiva. Yo tengo muchas preguntas para que todos participemos y podamos opinar, pero vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Y yo sé que algunos aquí estamos yendo a la iglesia ya hace mucho tiempo, ¿vale? Pero vamos a leerlo como si fuera la primera vez que lo leemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a quitarnos un poco los prejuicios y las ideas que tengamos y vamos a ver exactamente lo que el Señor nos dice aquí en este texto, capítulo 3, del 17 al 31. Vamos a leer, si queréis podemos leer 2 versículos cada uno, empezando por Alfred mismo, ¿vale? 17. Romanos 3, 17 Romanos 3. hasta el 31. O un versículo cada uno, mejor, porque hoy somos 10. Sí, el 17. Son 16 capítulos. ¿Le presto mis gafas? Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos Ya. Son dos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El 20, Mirna. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. 25. Uno Solo. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sigue, Alfred. 28. Concluimos pues que en el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sigue? Sí, tú. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles, Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Que los que estuvisteis la semana pasada, ¿recordáis de qué tema estuvo hablándonos Diego? La primera parte del capítulo 3. De lo bueno, de que solo había uno bueno, Justo. un solo justo, sobre la justicia. Que decía que no había No hay. ni uno. Ni ¿no? uno bueno. Bueno, la primera parte del capítulo 3 es una radiografía de la humanidad, de cómo está
la humanidad, cómo estamos pues las personas, ¿no? Es una mirada al corazón, al interior del ser humano, ¿no? Y había frases tremendas, ¿no? Por ejemplo, el versículo 10 que dice, no hay temor de Dios. Se está refiriendo en las personas, en el mundo, ¿no? No hay temor de Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así, ¿no? O sea, la situación de la humanidad es esa. Le hemos dado la espalda a Dios. Esa es la pura realidad. ¿Vale? Dice Isaías 53 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por nuestro camino. Y, bueno, como decía Diego, ¿no? Si somos honestos, pues tenemos que admitir que nosotros somos así. Que por lo menos antes de encontrarnos con Jesús, ¿vale? Hoy vamos a ver la parte buena de esto, como Diego decía, ¿no? Que, claro, él estaba hablando de esa situación moral, espiritual del hombre, que, como dice la Biblia, estamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora viene la parte 2 del capítulo 3, que es algo tremendo, ¿no? Pero la realidad es que si somos honestos, tenemos que admitir que las personas somos así. Yo mismo, y no sé, seguro que vosotros tenéis algún testimonio también. Yo me convertí al Señor, tenía 18 años y antes no quería saber nada de Él. Es que ni me preocupaba por las cosas de Dios. Yo vivía mi vida y además era feliz, estaba muy contento y tenía mis amigos, disfrutaba de las cosas, de la discoteca, de todas las cosas que, bueno, con 18 años, pues todo lo que te ofrece el mundo, ¿no? Y yo lo disfrutaba y era feliz. Nunca tuve esa necesidad de Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, pero un día me hablaron del Señor, me dijeron, mira, hay otro camino, ¿vale? Hay un camino en el que con Dios, pues, tú puedes estar realmente feliz, puedes vivir de otra forma y con otros valores y con otros principios. Entonces, me hablaron de Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que había venido a este mundo y había dado su vida por mí, para salvarme. Y esto, pues, claro, esto, cuando uno escucha esto, ¿no? Me dijeron que la Biblia era la palabra de Dios y que Dios nos hablaba a las personas a través de la Biblia. Entonces, al principio no hacía ni caso, no quería saber nada de eso, pero mi madre en concreto fue la que me animó a leer la Biblia y empecé a leer la Biblia y realmente me di cuenta que, pues, que todo lo que pone en la Biblia es algo precioso y era bueno, no había nada malo, ¿no? Y entonces, quiero decir que, pero yo estaba en esa condición y no lo sabía. Como dice aquí en Romanos, y yo no tenía temor de Dios, no entendía, no buscaba a Dios, no era justo, vivía bajo mi forma de pensar y bajo mi criterio, ¿no? Y no tenía necesidad de Dios hasta que ese día me encontré con Él, ¿no? Quisiera que alguien leyera el capítulo 3, versículos 10 al 18. ¿De la misma? Sí, capítulo 3 de Romanos, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No sé qué os sugiere esto, ¿no?
Bueno, de esto es lo que estuvo hablando Diego la semana pasada, ¿no? Somos más malos que Caín. La tendencia del ser humano es esa. Hay alguien aquí que puede decir, no, yo no soy así. Si somos sinceros, no podemos decir eso, pero todos pecamos. Todos pecamos. Ahorita hablamos. Diego, buenas tardes. Pesado. Adelante. Bueno, somos así, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, claro que somos. ¿Vale? Pues mira, somos así. Quien está diciendo esto, quien está haciendo esta radiografía, es Dios. Dios nos está diciendo cómo somos. Y claro, pero Él lo dice de una forma con amor, para que nosotros podamos rectificar. Y ese es el quid de la cuestión. Dios no nos dice cómo somos, como decía Diego la semana pasada, para hundirnos, para machacarnos, que es lo que muchas veces hacen las personas en este mundo. Te dicen, mira, que te acusan, ¿no? Pero lo hacen para hundirte y para machacarte. En los trabajos, en la familia, también a veces pasa, desgraciadamente, en muchos aspectos, ¿no? Pero Dios nos hace ver exactamente cómo somos, pero lo hace con amor, es la gran diferencia. Y lo hace con la intención de que nosotros rectifiquemos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero también dice la segunda parte de este versículo que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vale? O sea, la paga del pecado es muerte y todos merecemos la muerte. Todos. Por muy buena que pensemos que es una persona, merecemos la muerte, porque todos hemos pecado. Yo no sé si alguien podría explicar qué es eso del pecado, porque a veces suena un poco... Pero ¿podríamos explicarlo? ¿Qué es el pecado? ¿Qué pensáis? Como salirnos de la ley, no. Lo que dice, que estamos en una ley, pero la ley, aquí lo dice. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yo pienso que el pecado, nosotros somos engendrados en pecado, ¿no? Desde que nuestros primeros padres pecaron, que fue Adán y Eva, desde ahí, porque esta es una gente, nosotros venimos como por esa genealogía, desde allá de nuestros primeros padres, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no se escapa ni uno. No hay un ser humano que diga, no, yo me escapo. No, todos somos pecadores, todos. La diferencia es que nosotros, cuando venimos al Señor, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. ¿Verdad? Es una gran diferencia. Cuando estamos en el mundo, pecamos sin control. Hacemos y deshacemos, y como que no tenemos, de pronto, cuando venimos al Señor, yo lo digo por mí, cuando venimos al Señor, tenemos como que nos ponen un freno. Es como cuando uno tiene un caballo y le pone eso que le pone, te pone eso es que lo... Sí. Ajá. Yo pienso que el Espíritu Santo así hace con nosotros. Porque seguimos siendo, así seamos cristianos, seguimos siendo seres humanos. Seguimos estando en este cuerpo, que vivimos luchando contra nosotros mismos, ¿no? Porque es una lucha que tenemos contra nosotros mismos. Entonces yo pienso que esa es la gran diferencia, de que ahora seguimos siendo pecadores, pero tenemos al Señor, que es el que nos va como guiando, pero estamos aquí en un mundo donde nos rodea el pecado. Y hay que luchar, ¿verdad? Y cada día hay que luchar con eso. Dice que el pecado es todo lo que hacemos de palabra, pensamiento u obra en contra de Dios. Fijaros, ¿no? Palabra, pensamiento o con hechos, ¿no? Todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios es pecado. O sea que, según esto, y el Señor Jesús cuando vino y en su ministerio aquí en la tierra, Él lo dijo, ¿no? Que no necesariamente pecado es matar a una persona, pero si tú piensas y deseas su muerte,
Es igual. eso también es pecado. Como ¿Vale? este robo. Entonces, claro, como todos hemos pecado, merecemos la muerte, porque Dios es un Dios justo y Él ha dado sus mandamientos, sus leyes, ¿no? Y él dice, no matarás. Ahora, si nosotros de pensamiento, de palabra o de obra matamos, merecemos la muerte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es fuerte admitirlo, ¿eh? Lo que pasa es que estos conceptos los manejamos nosotros los cristianos, porque en la sociedad ni siquiera la palabra pecado ellos no la manejan, y si la manejan incluso es como para hacer broma o como que una cosa que, o sea, algo que usan como una broma que ellos no le dan ninguna importancia de la que nosotros sí le damos, por supuesto. Esa es la primera parte de que lo que dice ahí, que no entienden, que no saben, o sea, como tú dices, la gente no sabe de estas cosas y nosotros sí la manejamos y sabemos. O sea, el pecado no es que una barrera con el Señor, al momento que tú estás en pecado, estás haciendo algo que te crea una barrera en una relación con el Señor, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas. Pero la gente en general, eso lo maneja no... Eso es muy importante, ¿no? Lo de la barrera, que el pecado es como una barrera que nos impide el acceso a Dios. Vamos a ver, esto es un tema súper importante, ¿no? Para todas las personas, sean creyentes o no, el pecado nos impide acceder a la presencia de Dios. De hecho, fijaros, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dice que ocurrió algo tremendo. Dice que el velo del templo se rasgó. El velo no es un velo como el que finito, no. El velo era una cortina gorda que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo es donde se consideraba que estaba la presencia de Dios. Y ahí no podía entrar nadie. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer sacrificios por expiación por el pueblo, para que Dios perdonara los pecados. Vamos a ver, los que tenían que morir, ¿quiénes eran? Todos. Todos. Entonces Dios les dice, vale, pues se instaura el sistema de los sacrificios para que mediante ese ritual, podríamos decir, el pecado de la persona pasaba al animal. Y todo eso estaba regulado por las leyes en el pueblo de Israel. Pasaba al animal y el animal era el que moría, ¿vale? Era sacrificado. Y así el pueblo, la gente quedaba como limpia, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Dios lo estableció así. Ahora, a partir de Jesús hay un pacto nuevo. Y la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, fijaros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él vino y fue sacrificado, como se sacrificaban los becerros y los animales para cargar con el pecado de la gente, ¿no? Pero Él fue el último sacrificio y Él fue sacrificado cargando el pecado de todos nosotros, para que nosotros quedáramos libres. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Todo aquel, dice la Biblia, que acepta esto de corazón y recibe al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, entonces Dios le da el perdón de pecados y con todo lo que lleva, la salvación, la vida eterna, el derecho de ser hijo de Dios. Pero uno tiene que creer que Jesús murió por uno mismo, o sea, yo tengo que creer que Jesús murió por mí para que yo quede limpio de mi pecado y para salvarme, ¿no? Porque yo merezco la muerte. Pero Jesús, Dios me ama tanto que envió a su Hijo, a Jesús, para morir por mí. Fijaros, esto es algo tremendo. Yo no sé si llegamos a discernir, ¿no? El peso
y la grandeza de esto. Que nosotros estemos condenados porque hay pecado en nuestra vida y todos hemos pecado. Pero Dios nos ama tanto que envía a su Hijo unigénito, a Jesucristo, su Hijo amado, para morir por ti, para morir por mí, para que tú puedas tener la salvación, la vida eterna, para que tú tengas la libertad y el pecado, como comentaba, ¿no? No te domine, para que el pecado no te... porque somos esclavos del pecado. Y esa es la realidad, lo que comentaba Diego la semana pasada. Todas las personas que no tienen a Dios son esclavos del pecado. Ahora, Dios nos ama y quiere liberarnos del pecado. ¿Cómo? Mediante la fe en su Hijo Jesús. Y no hay otra forma. No hay otra forma. Uno ya puede hacer andar descalzo, ponerle flores a la Virgen. Puede hacer mil penitencias, azotarse la espalda, como hacen algunos. No. Eso no sirve de nada. Lo único que nos libera es la fe en Jesús. ¿La fe en qué? En que Jesús vino a este mundo para morir por ti, para limpiarte, para salvarte, para darte, fortalecerte, que tú puedas vivir en este mundo de la forma que le agrada a Dios. Claro, esto es tremendo. Por eso nosotros los creyentes vamos con una sonrisa en la cara. Tenemos muchos motivos para ir con una sonrisa, a pesar de cómo está la situación, ¿no? Que está terrible y hay mucho sufrimiento. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha salvado. ¿Sabéis eso? La fuerza interior que nos da. Tú considéralo bien. Dios te ama tanto que da su vida por ti para salvarte, para que tengas la vida eterna. Y bueno, y todas las promesas que hay para nosotros en la Biblia acerca de lo que Dios ha preparado para cuando estemos con Él son tremendas, ¿no? Ya saben que esos temas a mí me encantan. A ver si algún día hacemos una serie acerca de eso, ¿no? El Señor viene y ha preparado en el cielo grandes cosas para nosotros, ¿no? Ahora, Dios quiere hacernos un regalo. No lo merecemos. Por eso dice que sois salvos por gracia. Porque no lo merecemos, es un regalo. Dios nos hace un regalo. Y el regalo es la salvación. Es algo que no merecemos, porque lo que merecemos es la muerte. Pero Dios nos quiere dar ese regalo, porque nos ama. ¿Alguien puede leer el versículo 22? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Qué pensáis acerca de este versículo? O sea que los que somos injustos, y por medio de Jesús, es como si Él nos quita el pecado, ¿no? Y nos justifica. Y entonces, delante de Dios, es como si no hubiéramos cometido pecado. Nos ha justificado delante de Dios. ¿A quiénes ha justificado? A los que creen. A los que creen, ¿no? Todos los que creemos en Él. ¿Dónde está la clave entonces? En la fe. En la fe. Hemos creído en que Jesús nos ha salvado, ¿no? Y dice que porque no hay diferencia. O sea, fijaros que esto es para todas las personas. No hay diferencia de raza, ni de estatus social, ni de nacionalidad. Da igual. Que de Colombia, de Guatemala, de España, da igual, da igual. Dios no tiene preferencias.
De Bolivia. Bolivia. Que los de Bolivia sí. El Señor, esto es un regalo que Él quiere hacer a cualquier persona y lo hace sin distinguir, sin ningún tipo de... Las personas no somos así, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Y los políticos qué me decís? Bueno, Tampoco, ¿verdad? Los políticos muchas veces los vemos como los que son de su partido, los colocan ahí en los puestos y tal, ¿no? lo siguen haciendo. Tienen mando. ¿Eh? Igual con su gente. Pero Dios no hace acepción de personas. Y Él, vamos a ver, por muy malo que sea una persona, Dios lo ama y quiere que esa persona se restaure. Por muy malo que sea. Y ya podemos pensar aquí en la peor persona de la historia. El apóstol Dios Pablo. quiere que se restaure. Y sobre todo... El apóstol Pablo. No, y sobre todo, sí. No, y sobre todo que el Señor coge no lo bueno, Él coge de lo peor. Ayer leíamos nosotros algo porque Julio tiene un grupo de toda la familia de él. Y él tiene un primo que es tremendo, le gusta mucho beber, todo. Y él hace como 3 o 4 meses empezó a mandar versículos en el grupo y nadie le ponía atención. Y ayer estaba una tía de Julio, "Ah, ¿qué pasa? Que se cambió de religión, que ella está caminando con el Señor, Qué bueno. el chico. Y se salió del grupo de la familia ahí, ¿cierto? Se salió de ahí. No, él lo sacaba porque... O lo sacaron y está caminando. Y yo que hable, pero mira, crítica, todo, Julio, como yo también estoy en ese grupo. Y yo me quedaba impresionada, y yo, pero si Dios coge lo peor, nos coge a nosotros. Coge todo y criticando lo que porque se había cambiado la religión. En vez de decir, Mm, qué cambio qué de bueno. persona. Sí. No, peor No, lo peor. es que somos. Pero Una vez hay estaba pers- yo una persona que decía, no sé si ustedes escucharon hablar de Pablo Escobar. Sí. No, él. Que El apóstol Pablo Escobar, claro. decían que si Pablo Escobar tendría perdón de Dios. Yo pienso, el Señor murió también por Pablo Escobar. Pues claro. Lo importante va de pronto, Pablo, este otro Pablo de la Biblia, era un hombre asesino también. Era asesino, todo. él asediaba a la iglesia de Cristo y mataba a los cristianos en ese entonces. Y mire que Dios lo escogió a él. Dios lo escogió. Yo pienso que lo importante está en que cada persona reconozca que somos pecadores y que hay un Dios que murió por cada uno de nosotros. Si la persona no reconoce, pienso yo que así el Señor haya muerto por él. Si la persona realmente no reconoce y no da el paso de pronto de arrepentimiento, ahí no va a pasar nada. Dios murió por él, Dios lo ama, pero él tiene que dar el paso de pronto de arrepentimiento, ¿verdad? Pero entonces, porque así nos toca a todos nosotros. A todos. Nos toca así. Sabemos que el Señor murió por nosotros, pero tenemos que dar un paso. Entonces la salvación está ahí. El Señor dijo, hay 2 caminos. Está el camino de la vida y está el camino de la muerte. Pero Él nos dio un consejo, pero les aconsejo que escojan el camino de la vida, ¿verdad? Entonces cada persona es la que decide. Porque Claro. es que la muerte no es, todos vamos a morir físicamente, porque ahí habla de que la paga del pecado es la muerte. Todos físicamente vamos a morir, pero hay una vida más allá de la muerte, que por eso es la que estamos luchando aquí en la tierra, porque no queremos morir eternamente, queremos vivir eternamente con el Señor. Entonces pienso yo que es responsabilidad de nosotros como hijos de Dios tomar esa parte de nuestra vida. Sí, el Señor nos da la oportunidad, ¿no? Entonces, una pregunta que quería hacer. Entonces, claro, ¿para qué servía la ley entonces? Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Para qué servía? Porque Dios dice no matarás, pero ahí fallamos. No cometerás adulterio, pero a veces hay personas que fallan en eso, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Así podríamos ir mencionando todos los mandamientos.
¿Para qué sirven? Era para hacernos ver que existía el pecado, ¿no? O sea, al transgredir esa ley, pues se iba a saber qué era pecar. Por lo tanto, nos iba a hacer conscientes de lo que es el pecado. ¿Sí? Mira, sí, perdón. Si queréis, para ejemplo, vosotros que para todos, ¿no? Pero ahora me estaba acordando y me he ido a Deuteronomio 6 y fíjate que es lo que le decía en el Antiguo Testamento al pueblo cuando les dice el gran mandamiento, y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para eso simplemente, acercarnos a Dios. Y ahora que después viene eso cuando él dice, ¿no? Los dos caminos que hay. Habla Sí. también del Deuteronomio, ¿sabes? Que coges el camino de la bendición y todo lo que tú haces va a ser bendecido, o coges el camino de la perdición. Sí. O sea, él te muestra eso desde Deuteronomio, o sea, en el Antiguo Testamento. Lo que ahora hablamos, claro, que ahora venimos con el regalo de la gracia y todo esto, pues, es otra cosa, ¿no? Es otra, Claro. no es diferente, que ellos, pero a ellos se les dio así, ¿no? Sí. Digamos. Y a pesar de que fallamos en el cumplimiento de los mandamientos, pues hay una gran diferencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todos los pueblos que habían alrededor de Israel, los cananeos, filisteos, jebuseos, todos, la gran mayoría hacían sacrificios, sacrificaban a sus hijos, y Israel no. ¿Por qué? Porque Dios había dicho: no matarás, ¿no? Entonces hay una serie de evidencias, ¿no? De que como Dios da la ley y la ley es buena, lo que Dios da al pueblo era para las normas, para que ellos fueran felices y les fuera bien. Normas que el resto de pueblos no tenían, pero ellos ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que guardar esos mandamientos y además transmitirlo al resto de las naciones. Ahí es donde fallaron, ¿no? Pero ellos, para que les fuera bien, tenían que mantener la ley, y la ley de Dios es buena, y la ley de Dios sigue siendo buena ahora, aunque estamos, podríamos decir, en el periodo de la gracia, sigue siendo buena. ¿Qué pensáis? Claro, y sigue siendo actual. Claro que sigue siendo actual. Pero como decía el apóstol Pablo, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, en el sentido de que, viendo que ninguno de nosotros podemos cumplir la ley al 100%, esto nos tiene que hacer entender que si yo por mí mismo no lo puedo hacer, necesito a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Cada uno de los que aquí estamos necesitamos a Jesucristo. No podemos ser buenas personas por nuestra cuenta. No podemos ser felices. No nos pueden ir las cosas bien si nos alejamos de Dios, ¿no? En ese sentido. Pero con Jesús, pues todas las cosas cambian. Y a pesar de los tiempos difíciles, de los problemas que hay, de enfermedades, de multitud de cosas que podemos decir, en este mundo, los que tenemos al Señor, podemos ser felices. Eso no quita que pasemos a veces por situaciones complicadas, de falta de trabajo o de lo que sea. Pero el Señor nos va a ayudar, porque ya no nos va a tratar como sus criaturas. Todas las personas que nacen en este mundo somos criaturas de Dios, pero los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos hace sus hijos. Esa es la gran diferencia. Para Dios todos somos iguales en este sentido, podríamos decir. No. No somos iguales para Dios en este sentido. Porque Dios trata a las personas con amor, con todo, porque son sus criaturas, porque Él nos ha hecho a todos. Pero es que a nosotros nos trata de forma especial, porque somos sus hijos.
Y no es lo mismo, mi vecino que trata, ¿cómo puedo tratar yo a mi vecino o a un amigo que como yo trato a mi hijo? Es totalmente distinto, ¿no? ¿Vale? Pues así nos trata el Señor, ¿no? Si le recibimos, Él empieza a tratarnos como a sus hijos. Hay muchos versículos en la Biblia, ¿no? Que si tu hijo te pide pan, ¿cómo le vas a dar una piedra? Son cosas que a mí, ostras, cuando yo le pido a Dios, mi Padre, por algo, un mal padre, pues le puede rechazar al hijo, pero Dios no. Dios me va a ayudar porque es mi Padre y yo soy su hijo, me va a tratar como a su hijo, ¿no? Vamos a leer Gálatas 3, 19 a 29. Alguien que lo pueda leer, por favor. Gálatas 3, 19 al 29. Gálatas 3. Sí, 19 al 29. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de los ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es solo uno. Si esto es así, ¿estará la ley contra las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí, la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esa fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Bueno, que claro está ahí, ¿no? Hijos de Dios todos. Y herederos, ¿no? Todos, sin distinción. Sin distinción. O sea que y yo creo que hoy en día el Señor sigue llamando a las personas, ¿vale? A que acepten, ¿no? Este compromiso con Él, de recibirle como Señor en sus vidas. Esto a veces es un poco, no sé cómo lo veis vosotros, pero a veces esto de la fe es un poco difícil de dar ese primer paso, ¿no? Porque uno tienes que dejar tu vida en manos de Dios. La fe es descansar en Dios, confiar en Dios y dejar que el Señor tome control de tu vida. Las personas, esto cuesta, ¿no? Porque las personas intentamos siempre luchar y salir por nuestros propios medios, ¿no? De las situaciones, de todas las cosas. Pero un poco es como decir, pues bueno, uno tiene que dar un salto al vacío sabiendo que Dios lo va a sostener. Porque en realidad, como dice también el apóstol Pablo, es como negarse a uno mismo. Es como lo que a mí me apetece, mis deseos, mis criterios, pues esto, lo aparco, lo dejo a un lado para empezar a vivir
de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces empieza uno, claro, Dios nos ayuda en ese proceso, y el Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso, pero es como una nueva oportunidad, es como un nuevo nacimiento que dice la Biblia, ¿no? Es como un renacer. De hecho, hay algunas personas que es tan grande esto, tan notorio, que incluso los amigos, a mí me lo decían, y supongo que a muchos de vosotros también, decían, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Que no te ves a discoteca hoy? Y digo, pues mira, hoy no, hoy voy a ir a la iglesia, como la iglesia. Sí, que he quedado con los jóvenes y tal. ¿A dónde vas, hermano? Vamos a ver, toda la vida haciendo cosas así, ¿no? Habéis pasado por cosas así también, ¿no? ¿Que a qué secta? ¿Quién te lavó esa cómo nos decía? Le lavaban el cerebro. Hermanos. Claro, fijaros, íbamos siempre pues un montón de amigos, ¿no? 15 o 20 amigos. Y con las motos íbamos a la discoteca y todo, pero desde joven, ¿no? Desde con 15 años hemos sido siempre amigos, ¿no? Y claro, un día tuve que cogerles y decirles, mira, me pasa esto. Yo estoy yendo a una iglesia y a mí me encanta. Entonces fue algo progresivo, ¿no? Porque iba estando cada vez más a gusto con los jóvenes de la iglesia y todo, y iba dejando de ir con mis amigos. Y ya les tuve que explicar, pues mira, estoy yendo, claro, los sábados por la noche, si nos vamos de fiesta, y te acuestas tarde y tal, luego no me levanto para ir a la iglesia. Entonces empecé a no salir los sábados por la tarde. Pero bueno, quiero decir, es un cambio en el que Dios está presente. Y hasta cosas, y para mí era impensable eso. O sea, dejar de ir a la discoteca, de estar con los amigos, bebiendo, fumando, de todo, ¿no? Y dejar de hacer eso en aquel momento era algo que yo por mí mismo no podía haber hecho. Pero yo estaba buscando a Dios, y Dios vino a mí en el sentido de que se me acercó a través de la Biblia, ¿no? Empezó a hablarme al corazón y Él me ayudaba a través de todo lo que iba aprendiendo de la Biblia. Él iba cambiando, me iba transformando, ¿vale? Y bueno, 40 años después aún sigue haciéndolo. Gloria a Dios. Pero tus amigos no, ¿o sí? Mis amigos, hubo uno que le llamábamos de apodo Bobby, que estuvo viniendo durante 8 meses o así, algunos días venía. Al final dejó de venir y los demás no. Bueno, vinieron alguna vez, eso de música que había esporádicamente, pero no. Entonces, yo me siento de verdad grandemente bendecido, bendecido, porque de 15 jóvenes el Señor a mí me rescató, me sacó. La verdad es que todos han acabado mal. El loco, había uno que le llamábamos el loco, que quedó más loco que todos. No, este no se mató porque con el coche tuvo un accidente, vueltas de campana, y iba de la discoteca borracho perdido, se sale de la carretera, iban 4 en el coche y no se mataron de milagro, ¿no? Pero claro, el coche destrozado, ellos con la ropa y todo, y venga la risa. Pero al día siguiente, cuando fuimos a por el coche con la grúa, un coche porque él estaba estudiando mecánica y se lo había arreglado, se había gastado un montón de dinero en el coche. Viendo el coche, los lagrimones, ¿sabes? Le cayeron 2 lagrimones ahí. ¿Sabes? Fíjate que... Se le quitó la risa, pero la verdad, los de la horchatería RIM, no sé si la conocéis, que son 4 hermanos, muy amigos míos, divorciados. Que si problemas que hay por aquí, problemas por allá, problemas con las drogas, que si... Entonces, yo, sin ser, yo y cualquier creyente que veamos que tiene su vida bien, ¿no? Sin ser mejor que los demás, solo porque
por gracia, porque recibimos el regalo que Dios nos dio, pues Él transformó nuestra vida y entonces nos sacó de esa situación. Y te voy a decir una cosa, el Señor, si no te ha sacado aún de esa situación, te quiere sacar a cada uno de los que aquí estamos. Y aun a los creyentes que tengamos ataduras o tengamos situaciones que nosotros sabemos que no están bien delante del Señor, el Señor nos quiere sacar de ahí y quiere liberarnos y quiere que seamos súper felices y que vivamos esta vida con una sonrisa, ¿vale? Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Uy, cómo se queda pegando y todo. Hola, amigos. El amén de... Bueno, ¿alguien puede leer y comentarnos, para no hablar yo todo el rato, versículo 24-26? Del 3. Sí. Sí, Romanos 3, 24-26. Alfred, No traje las gafas hoy, entonces. no importa. 24 aquí. 24 al 26. Súper. Pero por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios los ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Y qué significa esto? ¿Qué pensáis? Pues que básicamente no merecemos nada, pero Dios nos ama tanto que ha hecho un sacrificio tan grande por cada uno de nosotros que lo mínimo que Él espera de nosotros es que nos portemos bien para no decepcionarnos. Y si aún así lo decepcionamos y volvemos a sus brazos, nos recibe con brazos abiertos. Entonces, como ese amor tan grande que Él tiene por la humanidad, que por más decepción, por más tristeza que le generemos, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Y espera a cualquiera que quiera creer en Él. ¿Está de acuerdo? Pues ahí dice el 24 que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues entonces dice, claro, la salvación es gratuita, siempre nos dicen que es gratuita, que sí, que la gracia y todo, pero gratuita no fue porque el Señor Jesucristo dio todo, ¿no? Él pagó todo, todo lo pagó Él y gratuito no, gratuito para nosotros, entre comillas, porque Él fue el que se hizo cargo de ese peso tan grande que nosotros teníamos que llevar y lo mínimo que debemos hacer es buscarlo, honrarlo y servirle, ¿sí? Como pago también un poco, como decir, como ofrenda, como dice una parte, darnos nuestras vidas como ofrenda también al sacrificio que Él ha dado por nosotros, ¿no? Así sea en lo poco, en lo mucho. A veces, hoy he escuchado una predicación que decía que no se trata de hacer grandes cosas, sino a veces de pronto de hoy voy a comprarle algo a mi compañero de trabajo, hoy voy a ser mejor en la casa, hoy voy a dar algo más, así sea con pequeñas cosas. Podemos a veces manifestar el reino de Dios con pequeñas cosas sin esperar grandes milagros y todas estas cosas. O sea que Jesús pagó el precio, ¿no? Claro. Una vez yo escuché a un político que decía que gratuito no había nada en la vida, ¿sí? Y me quedó sonando y tenía razón, porque puede que un alumno, por ejemplo, entre a una universidad y sea gratis, y puede que a nadie le cueste nada, ¿sí? Pero hay alguien que está pagando por eso, que es el gobierno, y a la vez la gente con los impuestos lo está pagando. O sea, en la vida en realidad no hay nada gratis. Y por ejemplo, lo que hizo Dios fue lo mismo.
O sea, para nosotros es gratis, pero Él sí pagó por eso, pagó un precio. Y es lo que se dice en la Biblia, que fue el Cordero. Como antiguamente se sacrificaban animales, pues ahora fue por medio de Jesús que se hizo lo mismo, pero usando a Jesús como símbolo, bueno, como símbolo no sino como autor de eso, ¿no? Y de una vez para siempre. Para siempre, sí. Ya no tener que volver a hacer eso. También me parece interesante lo que dice aquí en el 25, que dice, Dios así quiso Dios demostrar su justicia. Y esto también lo que hablamos la vez pasada. Muchas veces muchas personas dicen que tan injusto Dios que lo trae a sufrir al mundo, ¿no? Y que por qué, o sea, que por qué, qué culpa tenemos nosotros de que hayan pecado, ¿sí? Que porque ese pecado lo heredamos nosotros. Pero pues aquí está lo interesante, y es que Dios hizo justicia por medio de Jesús. Así como Adán fue el que la agarró con Eva, ya vino Jesús y nos limpió ese error y nos justificó, ¿sí? Entonces están esas dos para las personas que pronto dicen eso. Y dicen, no, que es que porque tenemos que pagar lo que hizo Adán y Eva, ¿sí? Sí. ¿Sabéis lo que significa la palabra redención? Eso, en la época de los esclavos, se ponían en las plazas, ¿no? Entonces, en unas tarimas, lo habéis visto en alguna película seguro, los esclavos, ¿no? Y entonces ahí iban los terratenientes y iban y compraban a los esclavos para que luego trabajaran en las haciendas, ¿no? Entonces, la figura del que redimía era una persona que iba a la plaza donde vendían los esclavos y compraba un esclavo, pagaba el dinero, pero no lo pagaba para luego llevárselo a trabajar, sino que pagaba, lo redimía, ahora era de él, pero lo compraba para dejarlo libre, ¿vale? Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús pagó, derramó su sangre y pagó el precio, como decía Diego, ¿no? Él tuvo que morir en una cruz. Murió, derramó su sangre para que nosotros quedáramos libres. ¿Libres de qué? Del pecado y de la muerte. Libres del pecado. Si no aceptamos eso, las personas que no acepten esto, fijaros, son esclavos del pecado. Y no hay forma de liberarse de eso. La única forma de ser libre del pecado es aceptando el sacrificio de Jesús por nosotros, ¿no? Dice que Él nos ha justificado, o sea que, claro, Dios es santo y demanda justicia y es justo. La justicia y la santidad son atributos de Dios. Y el pecado conlleva muerte, ¿vale? Y fijaros, el Hijo, el unigénito Hijo, es el que tiene que venir, morir y pagar en la cruz el precio para que tú y yo quedemos libres. Esto uno, que es lo que dice la Biblia, lo puede aceptar o lo puede rechazar. Pero si lo aceptamos, entonces realmente tenemos la salvación, la vida eterna y la posibilidad de vencer al pecado. Si no, no podemos. Vamos a ser toda nuestra vida aquí en esta tierra esclavos. Esclavos. ¿Vale? Paco, yo pienso que en el amor se cumplió la ley. O sea, en el amor que Dios tuvo con la humanidad, ahí se cumplió la ley. Yo quiero que leamos Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo que decía el chico, ha cumplido la ley porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
no codiciarás y a cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Ahí está. Como lo dijo el Señor Jesucristo, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, y en este se resume toda la ley. Lo que Claro. pasa es que cuando el Señor sacó el pueblo de Israel del medio de la esclavitud, cuando Moisés saca el pueblo de Israel, ¿verdad? Es cuando Dios le da las tablas en el monte Sinaí a Moisés, ¿verdad? Porque Dios quería de pronto establecer en su pueblo todas estas cosas. Quería establecer todo esto, pero con todo y esto, el Señor siempre ha querido como enderezar los pasos del hombre y el hombre siempre ha querido hacer su propia voluntad, porque el Señor dijo en su palabra, el corazón del hombre es duro de servir, le dijo al pueblo de Israel, que el corazón de ellos era duro de servir. Entonces, pero podemos mirar de que en aquel entonces los israelitas no cumplían la ley, porque en ese tiempo era ojo por ojo y diente por diente. Ahí no se amaban unos a otros. Exacto. Ahí no había amor. Si tú me la haces, tú me la pagas. Claro. Pero cuando viene Cristo, Cambia la situación. Cambia la situación. Porque es que los fariseos hacían todo por cumplir la ley, pero atacando a sus hermanos. O sea, yo soy más que ustedes porque yo cumplo las 630 y algo normas y soy más que todos ustedes, pero no por amor, sino como por peso, ¿no? Imponiendo. Y eso se convirtió en una carga para y vamos a apedrear a esta que la encontraron con esto y llega el Señor Jesucristo, no, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra, ¿no? Entonces ahí nadie puede hacer nada porque todos tenían, aunque se las daban de que eran... Los habían santos. cumplido todo. Sí, yo soy más, pero Estaban más lejos de tenían sus fallas. Claro, entonces es eso. Son bogotanos. Claro, el Señor es el que nos da la posibilidad de amar así también, ¿no? Porque si no tenemos al Señor, Claro, nos matamos. no vamos a poder amar así, ¿no? claro. Hasta el punto de hacer las cosas bien y de guardar los mandamientos de Dios en la medida de lo posible, ¿no? Y cuando caemos, porque a veces caemos, los creyentes también no somos puros 100%, ¿no? A veces fallamos. Pero dice la Biblia que cuando fallamos nos damos cuenta, le pedimos perdón a Dios, confesamos nuestro pecado, restituimos el daño que hemos hecho y dice que Dios nos limpia de todo pecado, ¿no? Sí. Si confesamos, Él nos limpia de toda maldad. Y Pero tiene que haber arrepentimiento verdadero. Y muy importante, que a veces esto no se nos pasa por alto. Si le hemos hecho daño a una persona, pues tenemos que restituirle en la medida que podamos. A veces no se puede. Pero si le hemos hecho daño a una persona, hay que pedir perdón a Dios y a la persona y restituirle. ¿Vale? Entonces, eso es posible con el amor. Con el amor del Señor. Sí. Y a veces decimos que amamos a Dios. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no lo vemos? Y aborrecemos al hermano que lo vemos. Tenemos que, si yo te amo a ti, amo a Dios. A Dios nunca lo he visto. Y Dios está a veces en el hermano. Claro, hay donde A veces- en a los veces- hermanos que vemos a Dios. Y puede ser hasta que no sea un cristiano, porque creemos que Dios está en un cristiano, pero no. A veces Es que el Dios prójimo somos. puede estar en uno que no creamos que no es cristiano, porque Él es así. Es verdad. Bueno, acordaros de esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados delante de Dios. Todos nuestros pecados. Si hoy, esta noche, tú le pides perdón a Dios y le pides que Él tome el control de tu vida, todos los pecados hasta ese momento van a ser perdonados. Amén. Y te tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús, andar en sus caminos, ¿vale? Eso es un compromiso que se tiene que hacer con el corazón, no porque nadie te lo diga, ni porque nadie, es un compromiso que cada uno tenemos que hacer, ¿no?
el compromiso de buscar a Dios y de intentar ajustar tu vida a todo lo que Dios te va a ir diciendo a través de su palabra, ¿vale? Pero esto es algo precioso, ¿no? Precioso. Justificados gratuitamente. No tienes que pagar ningún precio. No hay que hacer nada. No tienes que ir andando a Lourdes de rodillas, no. No hace falta. Yo ya me- Solamente tienes que creer. Solamente hay que creer Ya fuiste en Jesús. Ya me la perdí. ¿Eh? ¿sí? Bueno, vamos a leer a partir del 25, por favor. Del 25 vamos a leer hasta el final. ¿Alguien no puede leer? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a quienes, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que justifica al que en la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida pues por la ley? ¿Por las obras? No, sino por la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Qué os dicen estos versículos? Que ya no tengo que circuncidarme, ¿sí? Y eso que lo íbamos a celebrar. Yo creí que me iban a circuncidar después del bautizo y no. ¿Alguien sabe, Las circuncisiones de este tiempo es en el corazón. ¿alguien sabe qué era eso de la circuncisión? ¿Por qué se tenía que hacer eso? Pero eso era para los hombres. Sí, Para los por hombres, los claro. judíos, pero solo para los judíos. Era una tradición que la hacían también por temas de salud, porque también los judíos decían que debían estar puros, entonces también lo hacían en parte por eso, sí, y para hacerse distinguir de los otros también. Y por eso fue que cogió fama y por ejemplo en la Biblia se habla mucho de la circuncisión y eso hace referencia a la ley. Esa ley. Eso es algo que yo no quiero ni pensar, ¿no? Mejor que me. Ya. Te Nos cortan salvamos de el esto. prepucio, ¿no? Entonces, eso era una marca que le hacían a todos los niños y los que le hacían la circuncisión era pues que formaban parte del pueblo de Israel. Era una marca externa, en la carne, podríamos decir. Entonces, claro, la marca ahora, pues los judíos siguen haciéndolo hoy en día, porque ellos piensan que es el pueblo elegido de Dios, pero a partir de Jesús es la gran diferencia que hay entre judíos y nosotros los cristianos, ¿no? Que a partir de Jesús, como hemos estado leyendo aquí, ya no hay judío ni los gentiles eran los que no eran judíos, que para los judíos eran como perros, ¿no? Los que no eran judíos, los judíos ellos tienen un ego de ser el pueblo de Dios muy grande, ¿no? Y han llegado a despreciar a las naciones que no son judíos, a todos los demás. Entonces, eso era una marca, ¿no? Era una marca en el cuerpo, pero claro, Dios nos dice a partir de Jesús que ya no va a haber una marca física, sino que la marca va a ser una marca espiritual, que no vemos, pero que está en el corazón. Es una transformación interior, ¿no? ¿Y cómo se evidencia eso? Que uno es ahora parte del pueblo de Dios. Antes era una marca. Un niño que estaba circuncidado, decíamos, este niño es del pueblo de Dios. Pero ahora, ¿cómo sabemos que una persona, un niño o también una niña, porque ahora es marca interior, ¿vale? ¿Cómo sabemos que es del pueblo de Dios? Yo creo que una persona ahora es con el bautismo. Porque eso ratifica
ratifica, como dices, primero crees en tu corazón, pero ahí, como hemos leído antes en un verso, comentó eso, lo comentó Pablo del Bautista. O sea, no solo es creer, como hay gente cristiana a veces que le cuesta dar ese paso, pero creo que ese paso es necesario para hacerlo público, como una ceremonia pública, además físicamente, ¿no? El sumergirte, salir, todo esto representa el morir, o sea, al viejo hombre y naces de nuevo. O sea, creo que es algo ahora que se evidencia, o sea, se ratifica con eso. Digamos. O sea, dice que el Señor dice ir en la gran comisión, el gran mandamiento, ir a hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando uno cree, tiene que dar testimonio de su fe por medio del bautismo. Pero lo que evidencia que somos cristianos son los frutos del Espíritu, ¿no? En el sentido de, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? También están en la Biblia. Amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, templanza, ¿no? Son 9. Dice, contra estos no hay ley. O sea que una persona que de verdad ha recibido al Señor tiene que sentir esto, ¿no? Y lo hacemos. O sea, cuando uno da el paso, vamos a ver, si esta noche tú le pides al Señor que tome control en tu vida y que entre en tu corazón, vas a empezar a sentir estas cosas. Amor, gozo, alegría. ¿Cómo reflejar el carácter de Dios? Eso es una serie que estuvimos antes de Romanos, O sea, estudiando, ¿no? Con los frutos se va, el carácter tuyo es cuando Dios empieza a trabajar en tu carácter y se supone que tiendes a sacar todo eso. O sea, que Dios va a empezar a poner en ti eso que seguramente no lo tenías. Claro. Sí. Muy desarrollado. Y es tremendo, yo me acuerdo que hasta a mí me chocaba esas cosas. Y cómo puedo sentirme bien y cuando leo la Biblia, por ejemplo, o cuando voy a la iglesia y estamos en la alabanza y tal, sientes que Dios está ahí, ¿no? Que está contigo. Y alabarle, adorarle es algo precioso y sientes gozo, esa alegría que viene de Dios, que en el mundo no lo puedes encontrar, ¿no? Pues todas esas cosas vienen por el hecho de recibir al Señor, ¿no? Claro, dice el 27, ¿dónde está pues la jactancia? En ningún sitio queda excluida, porque el Señor nos ha salvado no por lo bueno que yo era, por lo que yo valía, no, simplemente por amor. No nos podemos jactar nadie de eso, ni nadie en la iglesia se puede jactar, porque luego también ya sabemos que el Señor da dones en la iglesia, ¿no? Y hay unos que cantan muy bien, otros que hablan muy bien, otros que ayudan a los demás y lo hacen muy bien, pero son dones que Dios da, no es algo que viene de nosotros, por tanto no nos podemos jactar de eso, no es algo mío que me he trabajado yo y ¿entendéis lo que quiero decir? Los dones los recibimos de Dios y los recibimos gratis y todos tenemos por lo menos uno, pero lo más probable es que si tú has recibido al Señor en tu corazón tengas 2, 3 o 4 o 5 dones, aunque a veces nos cuesta descubrirlo, pero los tenemos. Entonces eso lo recibimos gratis y los tenemos que dar también gratis, ¿no? A los demás. No hay jactancia, la jactancia queda excluida. Dice, no es por obras, ¿no? No es por lo que nosotros hagamos. O sea que la conclusión, el versículo 28, dice, ¿qué dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo que nos justifica delante de Dios Es la fe. La fe. es la fe, ¿eh? No las obras. También he conocido a personas que creyendo que haciendo muchas cosas buenas, pues era un poco como que si se iban a ganar el cielo. Comprando.
No es así, ¿no? Sí. Las cosas buenas que hagamos tienen que ser fruto del amor que tenemos a Dios y a las personas. O sea, son un resultado de los frutos. Claro. Exactamente. Porque es que, por ejemplo, la Iglesia Católica, la salvación que enseñaban ahí eran las obras. Y cualquiera que hiciera obra, pero eran obras de caridad, obras de esto, y no les hablaban realmente lo que eran las obras del Señor. Por eso cuando ibas a confesarte, bueno, te estoy mirando Pues, a ti, sí, pero no quiere decir que sí, sea tu Padre Patricia. nuestro. Cuando uno va a la iglesia católica a confesarse, la penitencia, reza tal y reza cual, Padre nuestro, ya ven ahí y ya está, y vete a tu casa ya tranquilo. Ya está limpia, ya está Pero en la perdonada. iglesia cristiana también se puede volver un ídolo el ministerio. Hay, Ah, hay una, sí, hay una claro. delgada línea entre hacer las cosas bien y pasarse, ¿sí? Porque se puede volver un ídolo el pastor, se puede volver un ídolo el servir, ¿sí? Ya dejo de hacer todo, o sea, en mi casa no hago nada y me voy para la iglesia a hacerlo todo, y en mi casa no soy testimonio por ir a arte, por estar en la iglesia haciendo que todo. todo el Entonces, extremo, la religiosidad, todo eso. Exacto, la religiosidad nos puede volver un ídolo hasta las cosas de Dios también. Entonces hay que tener un equilibrio también, ¿no? No solo los católicos, Claro. los cristianos también hay Todos, otros que- todos. sí. Pues los católicos adoran al Papa y hay evangélicos que adoran al pastor. Claro, En vez de a Dios, adoran al pastor. claro. Y lo que diga el Así. pastor, así sea malo, así sea en contra de la Biblia, es lo que diga el pastor. Es tremendo. Pero tenemos que ver que también los pastores son pecadores. Igual. Ah. Yo pienso que lo importante que tenemos todos como cristianos es escudriñar las escrituras. Exacto. Exacto. Si usted Esto. escudriña la palabra, Mm. ahí está todo. Y no todos, bueno, no estamos generalizando que todos los católicos o que todos No, los pastores. Pero, No, pero lo pero importante es la uno que verdad está tenemos- aquí. Sí, tiene mucho conocimiento. Yo antes peleaba harto con los católicos. Yo creía que tenía la razón. Como los Sí, bogotanos. claro, cuando yo empecé en las cosas de Dios, eso yo estudiaba y estudiaba la Biblia y eso me ponía a confrontarme con los católicos, que no sé qué, y ellos me daban de su Biblia, yo les daba de la Biblia. Y al final del cabo salíamos enojados los dos, ¿sí? Los dos, yo salía enojado y ellos salían enojados. Pero en realidad yo me puse a analizar y vi que habían católicos que eran buenos católicos, o sea, Sí. delante de Dios, yo decía, oye, ¿y estos por qué no se pueden salvar, sí? Porque yo decía, hay católicos más entregados a hacer el bien que a veces muchos cristianos, ¿sí? Entonces, ¿Verdad? no hay una regla, yo no creo que yo tenga la verdad, sino, pues claro, la verdad la tiene Dios en su palabra, ¿sí? Pero yo no creo que yo sea el que tenga la verdad, ¿no? Ni sé, pero considero que también hay personas, o sea, yo considero que también hay católicos que Dios los va a llevar a la salvación, ¿no? Yo soy ignorante, tal Claro, vez sí, yo tal vez no, también ¿no? creo lo mismo. Es que Pero- no son religiones, es Dios. Es Dios, es la fe, No sí. importa la religión. Claro, hay gente que es católica, pero sí que son de admirar, la verdad. Sí. Sí, porque la Biblia dice que todo el que confiesa que Jesús es el Dios, es el Señor, será salvo. El que Claro. entienda eso y lo tenga en su corazón, va a ser salvo porque entendió el mensaje que Dios tenía para nosotros. Y algo también de lo que decía Fernando es que, por ejemplo, cuando uno llega, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Están los primíparos, que están en primer semestre, y están los avanzados. Los que ¿no? le dicen aquí. O sea, Los que entran por primera vez a la universidad. sí, lo de los novatos, ¿no? Novatos. Sí. Entonces, muchas veces el que ya está avanzado trata mal al que es novato. Por ejemplo, puede pasar lo que pasa con los católicos, que a veces un cristiano, uno puede cometer el error de juzgarlo Sí. O creerse que unos tienen la verdad. por eso, y resulta que uno es ignorante porque Dios, y eso lo estamos viendo ahorita, en Jesús dio su vida por todos, por todas las personas, ¿sí? Y entonces si yo juzgo a alguien, no me estoy dando cuenta que es que posiblemente esa persona está empezando hasta ahorita en los caminos del Señor, ¿sí? Y yo lo estoy juzgando como si yo supiera mucho, Eso. sin tener en cuenta que es que yo también tuve un comienzo, yo también tuve que aprender, equivoqué 1000 veces y o sea, y no estoy reconociendo el hecho de que Jesús también murió por él, ¿sí? Yo pienso, o sea, yo me entregué al evangelio muy joven, pero
me gustaba mucho ir a la iglesia católica. Yo me entregué de 15 años, pero a mí me gustaba estar con las monjas, yo mantenía allá, bueno. Pero uno cuando está de pronto hablando de los católicos, uno cree mucho en los ídolos. Y eso es algo antibíblico que tenemos. Por eso les decía, porque el Señor dice en su palabra, mi pueblo se extravió por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros, o sea, yo pues viví el catolicismo, porque allá es adorar ídolos, y uno estar ahí, nos tocaba limpiar todas esas imágenes. Inclusive allá en Colombia hay un municipio que se llama Zaragoza, y allá festejan la fiesta del Cristo de Zaragoza. Resulta de que el Cristo de Zaragoza hacía milagros. Entonces, ¿sabes? Mi mamá en esa fiesta del Cristo la apuñalearon. ¿El Cristo? No. El Cristo no la apuñaleó. En la fiesta del Cristo, entonces Cristo es muy como malo, en pues. esa fiesta le pagan manda, ustedes no se saben qué es pagarle una manda a un ídolo, es que tú haces un sacrificio. Entonces le llevaban oro, porque como eso es tierra minera, allá de oro, ese Cristo tenía una corona de oro, le colocaban una faldita y eso era llenito de oro. Si a ti se te partió una mano, tú le ofrecías una manda al Cristo de Zaragoza y tú tenías que llevarle una mano de oro del Cristo. Bueno, esa vez que mi mamá la apuñalearon, yo le ofrecí una manda al Cristo. Pues como esa es la creencia que uno tiene, una manda. O sea, no. Una ofrenda. Sí, ajá, como esa era mi creencia en ese momento, pues yo le ofrecí una mano, porque mi mamá la apuñaló por aquí, y yo dije, bueno, si tú me sanas a mi madre, yo te voy a regalar una mano. el brazo. No, el brazo, de aquí para acá. Bueno, entonces resulta de que yo no le pagué la manda al Cristo ese de Zaragoza porque yo me convertí al Señor. Se le torció. Se convirtió a tiempo. Fue la que llevó el oro. Al Cristo, el año, el negocio. Se le llevó el oro. Entonces, de pronto, respecto a los católicos, yo lo digo por mí, en el momento nosotros tenemos una venda. Es una venda que tenemos. Porque en el catolicismo tú no lees la palabra. Tú escuchas y escuchas lo que dice el sacerdote y escuchas y no es más nada. Pero cuando nosotros realmente empezamos a escudriñar las escrituras, es que se nos quita ese velo. Claro. Es un velo que tenemos que no nos deja ver aún más allá. ¿Sí me entiendes? Entonces, de pronto yo pienso, el católico está ahí, porque tienen esa venda, ¿verdad? Tienen una venda que no los deja ver aún más allá, sino que ellos se vuelven rutinarios. Van, vienen, rezan el rosario, pero cuando nosotros que éramos católicos venimos al Señor, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno se siente como libre, como que le han quitado algo que uno tenía encima y ya uno ve las cosas diferentes. Ya nosotros empezamos a mirar realmente quién es Dios. Empezamos a mirar quién murió por nosotros. ¿Sí me entiende? Y miramos aún más allá de la vida eterna. Miramos aún más allá de que hay una vida eterna y entonces yo pienso de que no juzgo que los católicos se van a perder, pero ellos sí tienen que tener un encuentro con el verdadero Señor. Sí. Porque es que la iglesia católica no está, ese no es el Señor el que está ahí. Porque es que el Señor, en la idolatría, cuando el pueblo de él salió, no sé si ustedes han leído, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿qué hizo el pueblo? Un becerro. Hicieron un becerro de oro. Claro. Y ellos empezaron a adorar el becerro. Claro. Pero podemos mirar de que cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí, que Dios le da las tablas de la ley, dice de que el Señor no le dijo cuando le dijo a Moisés, ve por mi pueblo, le dijo, ves a tu pueblo. No le dijo que era su pueblo, ves a tu pueblo porque se ha corrompido, se han desviado. Entonces podemos mirar de que eso iba en contra de la naturaleza de Dios, porque Él dice, no te hagas imágenes aquí en la tierra, ni de esto, ni de lo otro. ¿Sí? Entonces nosotros, pienso yo de que cuando nosotros venimos al Señor hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre nosotros y los católicos. Que ellos están ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No juzgarlos. Porque yo pasé por ahí, de pronto muchos oraron por mí y me compartieron la palabra del Señor. Solamente orar por ellos y si tenemos la oportunidad de pronto de compartirle, sabiamente lo podemos hacer. Sabiamente. Sabiamente. Yo a mi mamá, al otro mi mamá le compartí. No, y porque si no que hay cristianos que dicen que no, que tú te vas a ir para allá. O sea, que empezamos a condenar. Los lanzamos al infierno de una vez. Sí. No, es que, como decía Paco, es que todos somos criaturas de Dios. No sabemos quién Todos somos criaturas de Dios. Claro. No sabemos nosotros no lo quién sabemos. No, No puede ser tú claro, tienes que estar porque seguro, es que tú tienes que estar seguro de tu salvación. Cada uno tenemos que estar. tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Entonces, ¿qué hacemos aquí?
Yo, No la podemos dejar sí, perder no. nuestra salvación. Tú tienes que estar seguro que si el Señor No, viene, ya no podía hablar, ya se terminó el tiempo. Ya me la Bueno, hizo bueno, y me bueno, hizo te ir voy a la estar paloma. cayendo la llorada. No, pero yo voy a compartir una historia. Una historia, algo que me pasó que siempre me generó como mucha controversia personalmente. Es que cuando yo conocí al Señor, yo tenía 22 años. Y yo llegué a la iglesia, pero yo no conocía mucho. Yo no conocía. O sea, yo sabía, pero desconocía, no sabía orar casi, ¿sí? Pero yo llegué a la iglesia porque yo me casé con el pastor de la iglesia. O sea, una cosa que no sé. Entonces, cuando yo llegué, los hermanos nunca me trataron bien. Y yo me ponía a llorar y yo decía, aquí no hay amor, yo me voy. Tú eres la esposa del pastor. Yo me voy, sí. Entonces yo decía, yo me voy. Échame la mano. Porque yo me sentía que yo qué he hecho. Yo qué he hecho y por qué me rechazan. Yo me sentía rechazada. Y bueno, ya después fui entendiendo muchas cosas, pero por mi primera relación, yo le decía a mi esposo, yo mejor me voy para la iglesia católica. Allá me tratan mejor. Entonces me encontré con Corintios 13 y yo lo quiero compartir. El amor. El amor es supremo. Dice, en esta versión, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo de los otros que le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Entonces, yo a veces pienso que por eso Dios insiste mucho en que nosotros tenemos que guardar el corazón. Porque es que nosotros volvemos a la ley, podemos ser tan buenos y ayudar y esto y lo otro, pero si nosotros de verdad no amamos, no, es que no hay nada, ¿ya? Y yo lo entendí eso, quizás Dios me permitió vivir eso también para entender que lo que decimos todos, hay algo es cierto, que de verdad, mi mamá, por ejemplo, yo siempre he dicho, mi mamá es una mujer santa. Es que ella era católica y aún siendo católica es tan linda, tan bella persona, ni siquiera en mi casa no se adoraban imágenes, aunque ella fuera, que cuando se convirtió al Señor, yo he visto cómo Dios le ha concedido a ella todas las peticiones. Entonces como que también tenemos que reflexionar mucho en lo que nosotros guardamos aquí en el corazón. Es que primera de Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. No sé si hay alguien más que quiera. Mi mamá es católica, apostólica romana. Hay que orar por ella, Patricia. No, ella ha recibido al Señor. Ah, sí, Amén. Pero ella me dice, es que yo soy católica, apostólica y romana. Y yo, mamá,
Yo no sabía que usted había nacido en Roma. Le digo, pues usted no es paisa, pues. No. Aquí en España también hay un santuario, ¿no? Que se llama la Cueva Santa. No sé si lo habéis oído. ¿La qué? Pero la Cueva Santa es una cueva muy bonita donde dicen que se apareció la Virgen. Y se baja así, es muy bonito la verdad de ver. Pero a la izquierda hay una habitación donde están como en Colombia, pero lo hacen de cera. Hay manos, hay cabezas, hay pies y da yuyu, da mucho yuyu, ¿sabes? Porque además como es una cueva que está oscuro y bajas así y a la izquierda entras y ponen velas. 50 velas cabezas. Esos son velas. y está las imagen, imagen, pero a lo mejor una mano, un brazo, una pierna, colgado del techo y lo hacen de cera, ¿sabes? Cueva Santa, la Cueva Santa. ¿Y ese en dónde? Eso aquí cerca. ¿Ah, en Valencia? Sí. Vamos a ir. Ah, sí, sí. Vamos a hacer el exorcismo allá. Qué fuerte. Y tú le estás debiendo una mano, ¿no? Tú le estás debiendo una No, mano. yo me acuerdo. Como no hay oro. Aquí, yo me acuerdo, de cera. aquí en una procesión se cayó un santo y lo llevaban aquí, por una calle. Y le cayó el santo encima a un señor y lo mató. Ay, Aquí Sí, en una sí, procesión. sí, yo. Y yo, oh, ¿quién lo mató? Ahora que no le hayan echado la culpa a Dios, lo mató el muñeco. Y entonces me daba mucha risa porque mi mamá le gusta mucho coleccionar vírgenes. Y tenía encima de la cama unas vírgenes ahí. Cuando le dice mi hermana, uy, mamá, ¿usted qué va a hacer con todo eso? Donde se caiga esas repisas, te va a matar la Virgen y le vas a echar la culpa a la Virgen. Le decía a mi hermana, entonces lo quitó de ahí, quitó el santuario de ahí. Pero sí, hay que orar mucho por ellas, hay que orar mucho por la mamá de Julio, por mi mamá, aunque ellas han recibido a Cristo y ellas han ido a la iglesia y todo. Pero hay Están que en orar el mucho. proceso. Ojalá. el proceso. Bueno, vamos a quedarnos entonces con esto. Tanto amor de Dios, ¿no? Amén. Que nos dio un regalo que es su Hijo Jesús, que vino a este mundo, murió por nosotros para cargar con nuestro pecado, para que nosotros seamos libres, ya no somos esclavos. Hay una canción que estamos practicando, ya no soy esclavo de Julio Del Mega, temor. que es preciosa, estamos practicando con Todo lo de Julio Mendoza. ¿vale? Y hay Ya no somos esclavos, y lo podemos decir día así, será capaz de venir? ya no soy esclavo. Yo tengo, por medio de Jesús, yo puedo vencer cualquier cosa que tenga que ver con el pecado. Lo puedo por medio de Jesús. Yo solo no, pero Jesús en mí sí. Ya no soy esclavo. Y además tengo la salvación y la vida eterna. ¿Vale? Vamos a dar gracias y ya. Y también de paso, alguien que quiera hablar, dando gracias al Señor por la reunión y también por la cena, ¿vale? Que viene después. ¿Quién va a hablar? Oro. Señor, gracias te doy en esta noche, Padre del Cielo. Gracias por tu palabra, Señor, porque cada día nos enseñas cosas más grandes y más hermosas tuyas. Gracias porque sabemos que tu amor es tan inmenso por nosotros. Todo lo que hiciste en esa cruz, Señor, te llevaste todos nuestros pecados. Nos has justificado tantas veces, Señor, sabiendo que aún nosotros conociendo de ti y seguimos pecando, Señor. Te pedimos perdón por todo lo malo que hacemos, Señor. Tú sabes que queremos seguirte, queremos siempre que tú estés a nuestro lado guardando y cuidando de nosotros. Y te pido, Señor, que tú cada día crezcas en nuestras vidas, Señor. Que seas tú creciendo, ayudándonos a crecer en ti y que la presencia de tu Santo Espíritu esté en nosotros y que podamos cada día disfrutar de tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice esta noche, bendice los alimentos que vamos a compartir y te ruego que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí que hay una canción que... Ahora hay una canción que es hermosa de Cristina Di Claro. Se llama El velo de Sas. Ah, no la he escuchado.